Bienvenidos al ciclo 2 de Todos Aprender. Esta es la comunidad de aprendizaje Dicere, aprender en latín. El día de hoy van a estar ustedes con nosotros en esta introducción de la STS de lenguaje. Mi nombre es Sebastián Pérez Marulanda y me desempeño como tutor en la institución educativa Monseñor Alfonso de los Ríos. Hola, buenos días. Mi nombre es Carolina Serna García, docente tutora del programa Todos Aprender y acompaño a la institución educativa San Pedro en Anserma Caldas. Bienvenidos. Cordial saludo, mi nombre es Natalia García Botero. Bienvenidos a este espacio de formación. Me desempeño en la institución educativa Escuela Normal Superior Claudina Múnera de Aguadas. Bienvenidos que nos puedan ver de manera sincrónica, que nos vayan a ver de manera sincrónica. ¡Qué maravilla! Son todos completamente bienvenidos. El día de hoy presentaremos la formación del lenguaje denominada Selección y Organización de la Información para la construcción de proyectos de lectura y escritura en el hogar. El objetivo de esta formación, hacia dónde apuntamos, es apropiar estrategias de búsqueda, clasificación, organización y empleo de la información para el diseño e implementación de proyectos de lectura y escritura en casa. Para ello se plantea la flexibilización curricular como una posibilidad de ajustar los procesos de formación de los estudiantes desde la modalidad de educación remota, sin dejar de lado los referentes de calidad. Además de ello, se presentan algunas herramientas digitales que han sido liberadas y publicadas por MEN. Inicialmente, es importante reflexionar acerca de la situación actual de la pandemia y cómo ésta ha cambiado todas las dinámicas de educación, puesto que los estudiantes están desarrollando sus actividades escolares desde casa con el acompañamiento de sus cuidadores. Por eso la flexibilización curricular es un proceso que podría iniciarse con este tipo de preguntas. ¿Cuáles son los aprendizajes que mis estudiantes deben tener en este momento coyuntural? ¿Cuáles son los que tenía proyectados? Y de estos, ¿cuáles son los más pertinentes y significativos para la singularidad del contexto real de mis estudiantes? Estas dos preguntas son claves para identificar y desarrollar diferentes estrategias de enseñanza con nuestros educandos y nos ayudan a priorizar los aprendizajes, de manera que logremos seleccionar solo aquellos que sean pertinentes al momento actual y pensar en posibles recursos físicos, digitales, todo lo que nos sirva para que los niños y las niñas puedan aprender con lo que tienen a su alrededor. Estos aspectos mencionados forman parte de la flexibilización curricular y nos llevan a cuestionarnos sobre qué, cómo, cuándo y dónde y con qué pueden aprender los estudiantes, de manera que se propicie que todos puedan obtener aprendizajes y no solo unos cuantos. Para realizar de manera sistemática la flexibilización curricular, se propone el siguiente derrotero. Es una posibilidad, es muy interesante, para que la analicemos, pero se puede adaptar a cada institución, la cual es adaptada a partir de la propuesta de Ruiz y Parrali 2015, donde se plantean las etapas de rediseño curricular, implementación y evaluación permanente, estas relacionadas a su vez con el círculo virtuoso de la calidad. El rediseño curricular parte de un diagnóstico en torno a las necesidades de los educandos y los recursos y los medios con los que cuentan para seleccionar los objetivos o metas de aprendizaje y las competencias a intencionar. A partir de ese análisis, se plantean propuestas como es el caso del trabajo por proyectos. Es muy importante pensar hoy en el trabajo por proyectos, un trabajo que sea más transversalizado y en el cual puedan incluirse diversidad de áreas. Es algo que verdaderamente puede servir bastante. La fase de evaluación, como su nombre lo indica, permite tomar las decisiones requeridas para mejorar la propuesta, por lo cual forma parte de todo el proceso. Esta formación y toda la sugerencia de trabajo está enmarcada en los referentes de calidad. Los referentes de calidad de lenguaje son unos referentes de calidad bastante rigurosos, por eso inicialmente vamos a ver su coherencia con los lineamientos curriculares de lengua castellana,
La idea es poder estimular cada una de las competencias que le permiten a un hispanohablante y al hablante de cualquier lengua en general ser proficiente en su lenguaje. Esto es, leer, escuchar, escribir y hablar, llevando el proceso desde la capacidad de comprensión propia de la lectura y la escucha hasta la estimulación de capacidades que ya son superiores, como la producción textual, que es propia de la escritura y propia del habla. Todo esto se enmarca también en unos sistemas de significación, unos sistemas de interpretación y producción de textos, estética del lenguaje y la literatura, ética de la comunicación, procesos de pensamiento, y cada uno de estos ejes se va a relacionar, como ya lo vamos a mirar, con los estándares básicos de competencia. El sistema de significación nos va a llevar directamente a la parte sintáctica. La interpretación y producción de textos también va a estimular la comprensión de lectura, la creación de textos también desde la parte sintáctica. Vamos a ver también desde la parte semántica, gramática, etc. Y vamos a ir profundizando mucho más. Cada una de las competencias que mencionábamos y los componentes se relaciona con uno de los estándares básicos de competencia. Los estándares básicos, como hemos visto, están compuestos por un proceso que es como un nombre que puede identificar y señalar hacia dónde apunta. Un subproceso que nos muestra exactamente hacia dónde va, como un objetivo específico de ese proceso. Y además vamos a encontrar que hay un factor que es la realidad evaluable de ese proceso. ¿Cómo se puede evaluar? Es tan claro y tan precisa esa realidad evaluable que incluso puede ser tenido en cuenta desde otro tipo de aspectos como lo son las evaluaciones externas, las pruebas de saber y ese tipo de situaciones, nos analiza esa parte clara y evaluable que es el subproceso. De esta manera podemos contar nosotros con la producción textual, la comprensión e interpretación textual, la literatura, los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos y la ética de la comunicación como factores. Todo esto a su vez estimulando las capacidades del chico que pueda ir desde lo literal, lo inferencial y después de eso llegar a un sentido crítico, que son unas metas altas y elevadas que se pueden brindar. Pero vamos a darnos cuenta que a pesar del rigor y de lo interesante que es cada uno de estos referentes de calidad, no son en el sentido absolutamente estricto que nos aleje de todas las otras posibilidades, sino que nos permite trabajar por proyectos. El Ministerio de Educación Nacional ha publicado una variedad de recursos digitales que pueden emplearse en las planeaciones para fortalecer los procesos de formación de nuestros estudiantes, de manera que las prácticas formativas que se desarrollen desde casa durante este tiempo sean contextualizadas y generen interés en los niños. Algunos de estos recursos son Radio Nacional, Señal Colombia, RTVC Play, Colombia Aprende y Retos para Gigantes. Respecto a la Radio Nacional, encontramos que este es un medio público que ofrece podcasts, especiales sonores, transmisiones en vivo, donde se tratan temas relacionados con la cultura, la convivencia, las costumbres regionales y la música por temáticas. Señal Colombia es un medio público en el que se pueden encontrar programas que se emitieron hace algún tiempo o en la actualidad. Estos contenidos que se publican en Señal Colombia son con base en temas culturales, educativos no formales y de ciudadanía. Además de ello, se encuentra un enlace especial para contenidos infantiles y de deporte. Respecto a RTVC, encontramos que este es un recurso en el cual se desarrollan asuntos referidos a la ciudadanía, manualidades, espíritu científico, la literatura y la cultura. En este podemos encontrar 48 programas de la categoría infantil y se ofrecen diferentes herramientas para todo tipo de público. De acá podemos seleccionar, por ejemplo, actividades imprimibles, en este caso libros, recetarios, laberintos, mandalas y crucigramas. Se presentan además juegos educativos, interactivos y videos animados. El programa Profe en tu casa pertenece a RTVC Play. En este se busca generar acompañamiento pedagógico a las familias colombianas como respuesta a la modalidad de educación remota actual, con la presentación de capítulos referidos a las competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales. Haciendo alusión a los recursos que se presentan en la plataforma Colombia Aprende, encontramos que en este hay más de 80.000 recursos digitales para las diferentes áreas del saber,
hay plataformas, apps, videojuegos educativos y cursos en línea. Entre los recursos de esta misma plataforma encontramos los contenidos para aprender o cápsulas educativas. Se tratan de objetos virtuales de aprendizaje interactivos y actividades imprimibles para trabajar diferentes áreas del saber con nuestros estudiantes de grado primero a grado 11. Por su parte, tenemos retos para gigantes. Transitando por el saber es una de las herramientas que ya hemos venido trabajando en las instituciones educativas. Este material inicialmente, recordemos que fue creado para estudiantes de transición a quinto que por razones de enfermedad, accidentes o convalecencia debían permanecer durante largos periodos de tiempo en su casa sin asistir al aula de clase. Entonces, el Ministerio de Educación Nacional seleccionó estos recursos como una forma alternativa para el trabajo con los estudiantes durante el tiempo de pandemia. Este material tiene carpetas con guías semanales para cada grado desde las áreas fundamentales. Cuenta con el componente de gestión de emociones y autoevaluación, además de la guía del docente por área, el cuadernillo de juegos, el cuadernillo de evaluación diagnóstica por periodo que nos permite identificar en qué grado es que está el estudiante respecto al aprendizaje que se está trabajando en cada uno de los cuadernillos semanales y a partir de esto generar acciones de planeación que permitan mejorar la formación de nuestros estudiantes. Todas estas herramientas sugeridas por el Ministerio son publicadas con el propósito de fortalecer en los educandos aprendizajes no solo desde una mirada académica, sino también para el fortalecimiento de valores y prácticas que propicien el desarrollo de competencias socioemocionales y ciudadanas. Ahora bien, en la web circulan a diario un sinnúmero de recursos e información de diversas denominaciones. Es por ello que es importante desarrollar algunas habilidades para optimizar el uso de estas herramientas con propósitos formativos. Para ello, el MEM presenta algunas competencias como por ejemplo la competencia tecnológica, comunicativa, pedagógica, la competencia de gestión e investigativa como componentes claves de la profesión docente. Tenemos entonces que la competencia tecnológica es la capacidad que desarrollamos para seleccionar y emplear de modo responsable y pertinente diversas herramientas TIC. Por su parte, la competencia comunicativa nos posibilita expresar y relacionarnos en espacios virtuales a través de diferentes lenguajes y de una forma asertiva, de manera que los mensajes lleguen a las personas con las cuales nos estamos comunicando de una forma apropiada. Por su parte, la competencia pedagógica es la capacidad para usar diversas herramientas TIC en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular. La competencia de gestión nos permite usar recursos TIC en procesos de planeación, organización, administración y evaluación de procesos formativos. Y la competencia investigativa, como su mismo nombre lo indica, posibilita la investigación del proceso educativo, posibilita la transformación del saber y la generación de nuevos conocimientos. Específicamente, algunas habilidades asociadas con las competencias TIC de carácter pedagógico y de gestión que previamente he mencionado son la búsqueda, clasificación, organización y empleo de la información. La búsqueda se refiere a la definición del propósito de formación y el reconocimiento de las necesidades e intereses de nuestros estudiantes para iniciar la exploración de diversas fuentes. Esta habilidad involucra también la evaluación de la pertinencia que tiene la información que vamos explorando en la web y el reconocimiento del grado de complejidad de acuerdo al grado escolar, su calidad y veracidad. De ahí la importancia de seleccionar a partir de los recursos que vamos encontrando cuáles se adaptan al grado escolar en el que están nuestros niños, al nivel educativo. Cuando se ha seleccionado esta información es necesario clasificarla, que sería la segunda habilidad o la segunda acción. Este proceso supone categorizar los datos de lo simple a lo complejo, identificar qué es más fácil, qué es más difícil, los elementos concretos o reales a elementos más abstractos. Entonces, ¿qué es lo que el estudiante puede identificar que se encuentra en su medio y cuál es el proceso que se sigue para realizar esa abstracción, para que el estudiante lo relacione ya con otros tipos de textos, con otros tipos de situaciones? Se clasifican también los recursos auditivos, audiovisuales e hipermediales, que tienen diferente tipo de denominación. Para la organización de los datos, que ya sería la tercera habilidad,
Se pueden emplear los organizadores gráficos como recursos que permiten sintetizar la información y establecer enlaces entre las categorías de aprendizaje abordado, además de matrices y cuadros comparativos. Para el empleo o utilización de la información, que es otra habilidad, se debe considerar la forma como la información llegará a los estudiantes y lo que harán con ella. En este paso es muy importante lo que es la transposición didáctica, es decir, los aprendizajes que estamos trabajando con nuestros estudiantes no pueden llegar de forma tan teórica, sino que se debe hacer una alusión didáctica y pedagógica a lo que estamos trabajando, por lo cual es relevante considerar algunos factores como la modalidad de encuentro, bien sea sincrónico o asincrónico, de acuerdo a las características de nuestra institución educativa, si estas estrategias se desarrollarán de forma individual o en equipo, y las metodologías que se van a considerar, como es el caso del trabajo por proyectos que vamos a trabajar durante esta sesión de trabajo. Saber leer y escribir es hacer uso adecuado del lenguaje escrito utilizando textos de circulación social en distintas variedades, interpretando diversos significados en situaciones comunicativas reales. Por ello, es necesario hacer la escuela un ámbito donde la lectura y escritura sean prácticas sociales, donde leer y escribir sean instrumentos poderosos que permitan repensar el mundo y reorganizarlo al propio pensamiento, donde interpretar y producir textos sean derechos legítimos a ejercer. En este sentido, se propone la estrategia de proyectos de lectura y escritura en el hogar como una excelente manera de aplicar ideas antes expuestas y ha sido motivo de formaciones en el marco PTA y ante todo desde la perspectiva de Jocelyn Jolibert. En este ejemplo de proyecto de la escritura en la cocina, evidencia el aprendizaje en las instrucciones preliminares, donde se pedirá con antelación algunos materiales a los niños y niñas para poder hacer buen desarrollo de este. Además, el proyecto parte de los referentes de calidad. Así, en este se plantean los estándares básicos de competencias del lenguaje desde los factores y el enunciado identificador por grupos de grados enfocados en los procesos de comprensión y producción de textos instructivos. En esta imagen se presenta como ejemplo de evidencia cada una de las partes que componen la estructura de este texto, que para efectos de este se seleccionó una caja de cereal Nestum y en esta encontramos la marca, el nombre del producto, la información nutricional, instrucciones, ingredientes, restricciones, en fin, todo lo que en ella podemos encontrar. Desde esta, partiendo de esta imagen, se está haciendo una lectura y escritura de todo lo observado. Y es desde aquí que se puede realizar preguntas y diversos ejercicios de instrucción que nos ayuden a evidenciar un aprendizaje significativo de nuestros niños y niñas en el área del lenguaje. El proyecto La escritura de la cocina se presenta en dos escenarios, uno con internet y otro con acceso a internet. El escenario 1 se tendrá en cuenta herramientas tecnológicas como la radio y la televisión, así como herramientas físicas como la construcción de guías del proyecto, en fotocopias en las que en eso se pueden usar estos medios y apartados de recursos como retos para gigantes. Y en el escenario 2, donde tenemos conectividad a internet, se tendrán en cuenta todas las herramientas tecnológicas, aplicaciones y conectividad para el desarrollo del mismo. Lo importante es que en estos dos escenarios los objetivos del proyecto deben ser los mismos y que se puedan cumplir. Estos proyectos pueden seguir los mismos pasos que los proyectos de aula en el aula regular, teniendo en cuenta en el momento de la planeación qué medios vamos a utilizar, si con conectividad o no, para la ejecución del proyecto. Y es desde allí que se aplica la ubicación de estos. Para ello tenemos una estructura. En esa estructura tenemos la primera parte que se llama exploración. En la exploración es la identificación de esos intereses y textos auténticos y genuinos que circulan en el hogar. En este caso, pues estaba la etiqueta del cereal, ¿cierto? Estos textos no deben salir del contexto, o sea, deben de estar enfocados en la realidad de nuestros niños y niñas. La planeación del proyecto son la selección de medios y mediaciones que se tienen para desarrollar el proyecto. En la planeación, es decir, es la forma en que vamos a difundir y desarrollar el proyecto con conectividad o sin conectividad y las estrategias que vamos a utilizar para la ejecución del mismo. En el momento de la ejecución, tenemos los pasos del proyecto que se van a enviar a los estudiantes. Tenemos que ser muy precisos con esos pasos, teniendo en cuenta que la profundización del proyecto son los textos instructivos.
Tenemos que ser, vuelvo y repito, muy claros, precisos y concisos en el envío del material a nuestros estudiantes. Estrategias de seguimiento. Estas son las diversas acciones permanentes de monitoreo en el desarrollo del proyecto. Este seguimiento de estas estrategias las define cada docente de acuerdo a sus necesidades y contexto para hacer un seguimiento y realimentación a los aprendizajes de los estudiantes. Y tenemos un último momento que se llama cierre y socialización. En este son la generación de estrategias y las condiciones de aprendizaje que los estudiantes puedan dar a conocer sus productos del proyecto, o sea, qué aprendieron, qué comprendieron. Y lo podemos hacer por medio de vía WhatsApp. Bueno, en este cierre se debe dar a conocer a los cuidadores y a los estudiantes su progreso, cómo fue el desarrollo de toda la actividad o de todo el proyecto. Bueno, tenemos que en el proyecto de Casa de la Escritura en la cocina, en el escenario 1, sin internet, tenemos unos amigos muy cómodos. Entonces, entre ellos está el papel, la radio y la televisión. Se solicita, pues, obviamente se debe tener en cuenta el apoyo de los cuidadores o de la familia cercana al estudiante. Tenemos que tener en cuenta, pues, que son fotocopias, etiquetas, empaques de productos de cocina. Todo eso se lo podemos ir pidiendo a los estudiantes en los momentos que vayamos desarrollando nuestro proyecto. Los recursos, tenemos un recurso muy importante también, retos para gigantes. Aquí nos dicen que lo de actividades para textos instructivos lo encontramos en grado tercero, en el libro número 3, la guía semanal 21, de la página a la 6 a la 11. Actividades imprimibles de cápsulas de Colombia Aprende, escrituras de textos instructivos para grado segundo. Tenemos podcasts de Ni Sopa Ni Sopita en Radio Nacional, y herramientas y ayudas que el docente necesite para el desarrollo de las actividades. En el segundo escenario, que es con acceso a conectividad o internet, se solicita pues también lo mismo, apoyo a las familias y cuidadores. Los materiales o las guías en medio digital se pueden enviar por medio de correo electrónico o vía WhatsApp, como creamos pues más pertinentes. Tenemos en cuenta también para la planeación de nuestro proyecto, retos para gigantes, contenidos de Colombia Aprende, RTCB Play, bueno, infinidad de actividades y juegos interactivos que podemos tener en cuenta para el desarrollo del mismo. Tenemos unas propuestas, nosotros les tenemos un ejemplo, ya tenemos el de la cocina, ahorita le tenemos el rescatar los juegos tradicionales, es una propuesta también que queremos presentar nosotros para crear nuestro proyecto de lectura y escritura en el hogar. Tenemos en cuenta las actividades que podemos hacer de acuerdo pues al escenario 1 que no contamos con conectividad a internet. Se hace lo mismo en modo de fotocopias, presentar pantallazos, se juega, en este caso escogimos el juego tradicional La Golosa y hacemos las instrucciones, diseñamos una guía de aprendizaje sobre texto instructivo, donde podemos incluir ejemplos y la silueta textual de la golosa. Se da la posibilidad a los estudiantes de crear variables para el juego de la golosa, o sea, reglas diferentes que ellos puedan implementar o puedan contribuir para ello. Se hace una construcción de texto instructivo a partir de una tradición, según hayan comentado con los cuidadores, porque sabemos que esto no lo hacen solamente los docentes y los estudiantes, sino que eso es una triada entre docentes, cuidadoras o familia y estudiantes. Para el escenario 2, tenemos que podemos hacer una recopilación de juegos tradicionales. Se presenta el juego en modo de videoclip o como lo crean más pertinente. Se hace lo mismo que en el escenario 1, la posibilidad de los estudiantes de crear diferentes variables, de construir textos instructivos, de buscar juegos en línea y realizar escritos de diversas actividades que se realicen en casa. Es muy importante que ellos nos cuenten o diligencien o llenen una bitácora de todas las actividades que se van haciendo, cómo están asumiendo lo del proyecto, cómo lo están trabajando, qué actividades han desarrollado, qué han aprendido, qué de pronto se les ha dificultado. Eso es muy bueno para que ellos vayan adquiriendo la habilidad escritora y lectora. También se les deja una serie de actividades de posibles proyectos que ustedes pueden desarrollar desde la casa. Aquí tenemos una como labores del hogar, como lavar ropa, como planchar, como hacer un alimento. Son actividades muy comunes en que nuestros niños y niñas también están interactuando. Juego de mesa, como dominós, parqués, cartas, bueno, en fin, actividades de autocuidado, ejercicios de respiración, ejercicios físicos, de concentración, estimulación, mercado remesa, elaboración de artículos de juegos, cometas. Entonces mis profes
La invitación es para que ustedes hagan un proyecto pedagógico de lectura y escritura en el hogar, teniendo en cuenta las premisas de flexibilización, contextualización y dosificación. Hasta pronto.